Xabi Alonso es oficialmente nuevo entrenador del Real Madrid y hoy toca hablar de esto y sobre todo la gran pregunta, el pacto de caballeros, el dinero que pasa el Madrid al Leverkusen, porque hay mucha gente que dice muchas cosas muy distintas y quizá es difícil saber a quién creer. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las naranjas son vida. Llevamos tranquilamente un mes esperando a que sea oficial esta noticia. No sé si un mes, pero unas 2-3 semanas seguro. El Real Madrid no ha querido cerrarlo hasta que no acabara la temporada. No lo ha anunciado Ancelotti hasta que no acababa la temporada. Y por tanto, Xabi Alonso ha estado en un limbo porque ya había cerrado su etapa en el Bayer Leverkusen. La anunció incluso antes de que se disputaran 2 jornadas para acabar la Bundesliga, pero todavía no se sabía si estaba en Valdebebas trabajando, si estaba de vacaciones, si estaba en Leverkusen, si iba a entrenar en el Mundial de Clubes, si no. La realidad es que todas estas dudas se han disipado rápidamente, también de qué jugadores se queda o no en la plantilla y cuándo empieza a trabajar. Según parece, va a empezar a trabajar ya en el Mundial de Clubes. Le han dado un contrato de 3 años hasta 2028 y ya va a tener esa posibilidad de verle la gente. Yo tengo muchas ganas de ver cuánto intenta trasladar de lo que hizo en el Bayer Leverkusen al Real Madrid. Ya lo comentamos en el vídeo que hice cuando anunció que se iba del Leverkusen. Era un secreto a voces que se iba al Real Madrid, ahora ya lo tenemos confirmado. Y hay uno de los puntos más importantes, hay 2 puntos importantes que habían quedado un poco en el tintero sobre qué iba a pasar. Primer punto, el tema del staff técnico. Si se llevaba todo el staff técnico, si se llevaba solo a 3-4 figuras importantes, cómo iba a funcionar la cosa. En teoría, según se ha anunciado, también se le ha despedido al staff técnico con unas imágenes bastante chulas, igual que pasó con Xabi Alonso en el Valle Arena. Se lleva a Sebas Parrilla, su segundo al mando, Alberto Encinas, una especie de vínculo entre la preparación física, el juego de posición, las ideas de fútbol que le gustan a Xabi Alonso. Sebas Parrilla, por cierto, empezó siendo el asistente de Xabi Alonso en el cadete del Real Madrid. Y también se lleva a Ismael Camenforte, que es el preparador deportivo que tiene el Leverkusen desde incluso antes de que llegara Xabi Alonso, pero que con Xabi Alonso verdaderamente ha estrechado vínculo, ha estrechado lazo y confía mucho en su proceso, en su forma de trabajar. Es una persona que trabaja de una forma muy distinta a la que pues está acostumbrados los de la vieja escuela, como por ejemplo Pintus, ¿no? Que es el famoso del Real Madrid. Y luego también está el tema de que es un tipo que formaba parte dentro del organigrama del Leverkusen. Empezó como asistente o como preparador deportivo de la cantera, fue escalando hasta ser preparador deportivo del primer equipo y ahora se va con Xabi Alonso. Veremos si el nuevo entrenador, que todo apunta a que será Erik ten Hag, tendréis vídeo mañana cuando sea oficial, porque se espera que sea oficial mañana, hablando del tema en el canal. Veremos a quién se trae Erik ten Hag, a cuántos personas ficha el Leverkusen para sustituir a los que se van y con qué dinero lo hacen, porque una de las dudas era qué pasaba con el staff técnico. Se van ellos y parece que Pintus se queda con ellos en el primer equipo. Es un poco raro, ¿no? Porque puede haber, o sea, son 2 personas que tienen métodos de trabajo muy distintos. Yo creo que eso no puede salir muy bien, pero no es tema mío, así que ya veremos desde la distancia cómo funciona. Y el otro punto es la famosa cláusula de salida de Xabi Alonso, el famoso pacto de caballeros y qué sucedió en esa renovación del año pasado. Porque ya sabéis que el año pasado Xabi Alonso decidió quedarse un año más, renovó contrato para poder estar hasta 2026 y en teoría hay una cláusula de entre 12, 15, 20 millones de euros en el contrato de Xabi Alonso. Digo 12, 15, 20 porque se han dicho cifras muy distintas, incluso se han dicho que no va a haber ningún tipo de pago, ningún tipo de cifra o de dinero que vaya del Real Madrid al Bayer Leverkusen. Todo empezó en abril, cuando ya Eduardo Burgos, un periodista que cubre la actualidad del Real Madrid, dijo que Xabi iba a llegar al Real Madrid prácticamente gratis, que hay un acuerdo verbal o un acuerdo de caballeros, el famoso pacto de caballeros con el Bayer Leverkusen, para que el Madrid no tenga que pagar esos 20 millones de cláusula que tenía en su contrato. Este pacto de caballeros, en teoría, se refiere a que Xabi Alonso, cuando decide quedarse, llega a un acuerdo con Fernando Carro y Simón Rolfes, director deportivo del Leverkusen, Fernando Carro, presidente del club, para que cuando él quiera irse, pueda irse prácticamente gratis. Esto es lo que dice ese supuesto pacto de caballeros, si llega siempre y cuando llegue una oferta que a él le interese de uno de los clubes en los que él jugó, porque ya sabéis que siempre se ha dicho que Xabi tiene la ambición de entrenar en los clubes en los que él jugó: Real Sociedad,
Liverpool, Real Madrid y Bayern München. El año pasado rechazó a Liverpool y a Bayern München para quedarse un año más en el Leverkusen. Y en teoría, cuando se queda, acepta esto, ¿no? El Leverkusen en teoría acepta que este pacto de caballeros se aplique. En mayo, ya cuando Xabi Alonso se despide del Leverkusen y se anuncia que se va y ya se da por hecho que va a fichar por el Real Madrid, hay informaciones bastante variadas. Por un lado, el Telegraph dice que Xabi Alonso va a llegar no prácticamente gratis, sino gratis al Real Madrid, que el Bayer Leverkusen ha aceptado dejarle salir un año antes o rescindirle el contrato un año antes de que este acabara. En cuanto a Fabrizio Romano, también pocos días después de esto, dijo que el Madrid y el Leverkusen tienen una grandísima relación. Es cierto, si no me equivoco, la buena relación de Fernando Carro no es con Florentino Pérez, sino es con... creo que es Haas, se llama Haas, si no me equivoco, el segundo al mando de Florentino Pérez en las tareas deportivas y en el departamento de fichajes y demás, y creo que tienen una muy buena relación, Fernando Carro y el Real Madrid como institución, y en teoría iba a haber una forma fácil de solventar la salida de Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, que no iba a haber nunca, o que nunca iba a haber un problema con esta cifra o con esta fee, con este traspaso que iba a tener que pagar el Real Madrid, porque Leverkusen aceptó dejar salir a Xavi al Real Madrid, igual que fue, como fue su deseo hace un año. Insistiendo en esto de que hace un año, cuando el contrato se renovó y él aceptó irse, dijo que si llegaba a uno de estos clubes podría irse gratis. El tema es que esta no es la información que manejaban en Alemania. Desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se fuera Xavi, Sky Sports ya daba a entender que el Real Madrid iba a tener que pagar un dinero. Y Bild dijo, de manera sutil, pero lo dijo, que el Real Madrid y el Leverkusen habían llegado a un acuerdo sobre el traspaso de Xabi Alonso. Y ampliaron que Fernando Carro y el Real Madrid hablaron de una posible cifra de entre 5 y 10 millones de euros para que Xabi Alonso llegara al Real Madrid. Que no se puede descartar que hubiera fichajes y jugadores que llegaran del Real Madrid al Bayer Leverkusen. Se ha hablado mucho de Arda Güler, se ha hablado mucho de Nico Paz. Veremos, porque las informaciones que se manejan es que ninguno de los dos van a salir, bueno, Nico Paz primero tiene que volver al Real Madrid, que está en el Como, pero que si vuelven, creo que Xabi Alonso se lo quiere quedar a los dos. A Arda Güler intentó ficharlo 3 veces en el último año y medio procedente del Real Madrid. Esto es lo que decía Bild, pero el tema es que hago este vídeo porque Kicker hoy ha publicado una información muy interesante. Kicker no es la fuente más fiable en cuanto a los fichajes y traspasos de todo el fútbol alemán. Ya sabéis que el Bayern, por ejemplo, tiene una relación más cercana con Bild, aunque la pifiaran de una forma tremenda con Florian Wirtz, ya hablaremos de esto. Esto es más culpa del que filtró a Bild, que estaba hecho, que el propio Bild, porque esto vino del jefazo máximo y cuando Bild dice algo con el Bayern, muchas veces suele ser verdad. Y con el Bayer Leverkusen, con Kicker, pasa algo medianamente parecido. Hay bastante, sobre todo cuando es el periodista de Kicker que cubre al Leverkusen, suele tener más o menos la razón. Se dijo que Fabregas-Tenac desde el principio de la búsqueda eran los favoritos y ha resultado ser verdad. Y hoy Kicker ha dicho que el Bayer Leverkusen o que el Real Madrid, porque aquí importa mucho el uso de las palabras, hará un pago de... O sea, que Xabi Alonso va a recibir un contrato hasta el verano de 2028, dirigirá al Madrid en el Mundial de Clubes y que el Leverkusen será compensado con una tarifa de transferencia, una tarifa de traspaso, un pago por un traspaso de entre 12 y 15 millones de euros. Pero que todavía está por ver qué parte de esto realmente se queda en el Bayer Leverkusen. ¿A qué viene esto? Por un lado, hay que decir que una de las informaciones que salió en Alemania es que Xabi Alonso había acordado con el Bayer Leverkusen que ese traspaso, o sea, que ese precio que se pagaba del traspaso fuera una parte de lo que Xabi Alonso perdonaba del contrato que tenía con el Bayer Leverkusen o algo por el estilo, y como una prima de fichaje. Es decir, que igual el club que le fichara tenía que pagar unos 15 millones de euros, pero que no estaba del todo claro que parte de esos 15 millones de euros iban a acabar en el Bayer Leverkusen.
También se ha comentado mucho, como decía Bild, el tema de que pudieran entrar algún jugador en la ecuación al respecto. Lo que pasa es que es la primera vez en todo este melodrama, que no ha sido un melodrama porque todo el mundo teníamos muy claro a dónde iba a ir Xabi Alonso, pero sí que ha sido un melodrama el tema del dinero. Es la primera vez que Kicker dice abiertamente que el Leverkusen va a recibir entre 12 y 15 millones de euros. Algún día descubriremos a qué se refieren con esto de que hay que ver qué parte de esto realmente se queda en el Bayer Leverkusen. Yo creo que no. Yo creo que es difícil saberlo porque estas cosas además siempre se tratan con mucha opacidad y con mucha precaución y con una gran falta de transparencia. También entiendo que no todo se debe saber en el mundo del fútbol, pero sí que me parece curioso cómo se nota que un club filtra una cosa en un lado y que otro club filtra otra cosa en el otro lado, porque no es sorprendente que toda la prensa española indique que, aunque lo del Telegraph me tiene algo más despistado, pero no es sorpresa que toda la prensa española indique que el Real Madrid no va a pagar por Xabi Alonso. Tampoco es sorprendente que toda la prensa alemana indique que el Bayer Leverkusen va a recibir un dinero por Xabi Alonso, porque es tan raro tanto que el Madrid no pague por uno de los mejores entrenadores del mundo, porque eso es Xabi Alonso, por resumirlo rápidamente, el primer entrenador en la historia de la Bundesliga en conseguir una temporada invicto, el entrenador con más partidos consecutivos fuera de casa sin perder ningún solo partido, entrenando también al récord del club con más partidos seguidos sin perder fuera de casa, el único equipo, o sea, el único entrenador que ha conseguido darle una liga al Bayer Leverkusen, el entrenador con más puntos por partido de toda la Bundesliga, de todos los que no han entrenado nunca al Bayern München con al menos más de 50 partidos dirigidos. Esto es lo que ficha el Real Madrid, un game changer, un tipo que es cambiar, es capaz de cambiar las cosas en un club, pero es que tampoco tiene sentido que el Bayer Leverkusen deje ir gratis a un futbolista. O sea, a un entrenador que ha sido además el mejor entrenador de su historia y que ha conseguido todo lo que acabo de contar, con 3 de los 5 títulos de la historia de Leverkusen en 120 y pico años de historia conseguidos por él. Entonces, creo que tiene que haber un punto medio. Creo que va a ser difícil saberlo. Dejadme vosotros en comentarios qué opináis de todo esto. Yo me quedo más en esa información que decía Bill de 5 millones de euros y un posible futbolista en transferencia, porque me tiene muy despistado lo de que no se sabe cuánto de eso se va a quedar el Bayer Leverkusen. Muchas gracias por estar al otro lado. Pronto haremos vídeos sobre Ten Hag y sobre Florian Wirtz y sobre la reconstrucción del Bayer Leverkusen. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.